Si alguna vez te has preguntado por qué, incluso en los mejores momentos, tu mente vuelve a lo peor, este audio es para ti. No es debilidad, no es mala suerte, y no es que estés roto. Hay una razón profunda por la que los pensamientos negativos aparecen primero, más rápido y con más fuerza. Mientras intentas avanzar, tu propio cerebro parece llevarte en dirección contraria. Hoy no estás aquí para escuchar motivación superficial. Estás aquí para entender el mecanismo que te mantiene atrapado en preocupaciones, culpa y anticipación del error. Cuando comprendes por qué ocurre, recuperas poder. Este audiolibro no busca calmarte por unos minutos. Busca cambiar la forma en que interpretas lo que pasa en tu mente. Si sigues escuchando, vas a empezar a notar algo distinto. No menos pensamientos, sino más control sobre ellos desde hoy. Antes de continuar, haz algo simple pero poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: hoy elijo reprogramar mi mente y soltar lo negativo. No es solo participación, es intención. Al escribirlo, refuerzas el mensaje dentro de ti, lo haces consciente y lo grabas más profundo. Este acto convierte el audio en un compromiso personal, no solo en algo que escuchas. Cada palabra escrita es una señal clara a tu mente de que estás dispuesto a cambiar. Empieza aquí, empieza ahora. Capítulo 1. El sesgo de negatividad no es un defecto, es un mecanismo entrenable. Tu mente no está rota ni fallando cuando se enfoca primero en lo que salió mal, en lo que falta o en lo que duele. Funciona así porque fue entrenada durante miles de años para detectar amenazas antes que oportunidades. Ese enfoque no nació para hacerte infeliz, nació para mantenerte con vida. El problema aparece cuando ese mismo mecanismo gobierna decisiones modernas donde ya no hay peligro real, pero sí interpretaciones exageradas. Cada experiencia negativa deja una huella más profunda que 10 positivas. Un comentario crítico pesa más que varios elogios. Un error opaca una jornada completa de aciertos. No es debilidad emocional, es una prioridad automática del sistema mental. El cerebro registra con mayor intensidad lo que podría significar riesgo, rechazo o pérdida, incluso cuando esas señales no representan un daño real. Cuando este patrón no se observa, empieza a distorsionar la percepción. Se interpreta una demora como rechazo, un silencio como abandono, una equivocación como fracaso total. La mente no está analizando, está reaccionando. Amplifica lo negativo porque cree que hacerlo te protege. Sin darte cuenta, comienzas a vivir en alerta constante, como si cada situación fuera una amenaza encubierta. El primer cambio ocurre cuando dejas de pelear con ese funcionamiento y empiezas a reconocerlo. En el momento en que notas que tu atención se fue directamente a lo peor posible, recuperas margen de maniobra. No se trata de forzar pensamientos positivos, sino de cuestionar la urgencia que tu mente le da a ciertas interpretaciones. Observa cuántas veces al día tu atención se engancha con lo incómodo, lo pendiente o lo que falta corregir. Esa focalización no es objetiva, es selectiva. El cerebro destaca lo que considera relevante para tu supervivencia, no necesariamente lo que refleja la realidad completa. Entender esto te permite dejar de creer todo lo que piensas. El sesgo se debilita cuando introduces contraste consciente. Si algo negativo aparece, no lo niegues, pero tampoco lo conviertas en el centro absoluto. Pregúntate qué otros datos están presentes y no estás registrando. Hay señales neutras y positivas que pasan desapercibidas porque no activan alarma. Entrenar la atención implica ampliar el campo, no eliminar una parte. Con el tiempo, esta práctica reduce la intensidad emocional. La mente aprende que no necesita exagerar para ser escuchada. Al no reaccionar con urgencia, el sistema se regula. Las interpretaciones se vuelven más proporcionales y el cuerpo deja de responder como si estuviera en peligro constante. Este ajuste no vuelve ingenua la mente,
la vuelve precisa. Sigues detectando problemas reales, pero sin cargarles un peso emocional innecesario. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Lo que antes generaba ansiedad automática ahora se procesa con mayor claridad. Cuando la percepción se equilibra, cambia la experiencia diaria. Las situaciones no pierden dificultad, pero dejan de sentirse amenazantes. La mente aprende que puede observar sin dramatizar, evaluar sin anticipar catástrofes. Ese entrenamiento devuelve objetividad y reduce el desgaste interno. Al final, no se trata de eliminar lo negativo, sino de impedir que gobierne toda la narrativa. Cuando recuperas control sobre dónde colocas tu atención, la realidad deja de parecer hostil y comienza a mostrarse tal como es. Y desde ahí, cada decisión se vuelve más clara, más estable y menos reactiva. Capítulo 2. El cerebro registra lo negativo con más intensidad que lo positivo. Tu cerebro no es injusto contigo, es eficiente. Está diseñado para reaccionar con más fuerza ante lo que duele, amenaza o incomoda, porque durante miles de años eso fue lo que permitió sobrevivir. Cada crítica, cada error, cada momento incómodo deja una huella más profunda que un elogio o un logro silencioso. No porque lo positivo no importe, sino porque lo negativo activa una alarma interna más potente, más ruidosa, más persistente. Por eso un solo comentario puede opacar 100 cosas bien hechas. Por eso recuerdas con precisión una discusión antigua, pero olvidas con facilidad los días tranquilos. El cerebro responde con mayor intensidad eléctrica cuando detecta algo negativo. Las neuronas se activan más, las conexiones se refuerzan con mayor rapidez y el recuerdo se vuelve más accesible. No es debilidad mental, es un mecanismo automático que opera sin pedir permiso. El problema aparece cuando este sistema, útil para protegerte, comienza a dominar tu percepción cotidiana. Empiezas a interpretar la realidad desde lo que salió mal, desde lo que faltó, desde lo que podría perderse. El foco se estrecha. La mente se vuelve experta en detectar fallas, pero torpe para reconocer avances. Y sin darte cuenta, tu memoria emocional se llena de peso innecesario. Mucho de lo que llamas desmotivación no nace del presente, sino de recuerdos mal balanceados. Tu mente reproduce escenas negativas con nitidez, mientras los momentos agradables quedan difusos, como si no merecieran el mismo espacio. Esto crea una sensación constante de deuda, de insuficiencia, de estar siempre un paso atrás, incluso cuando objetivamente no es así. Aquí ocurre algo clave. Lo positivo no se registra solo, no se graba con la misma intensidad por defecto. Necesita intención, necesita repetición consciente. Necesita que lo señales, que lo nombres, que lo detengas unos segundos más de lo habitual. Cuando no lo haces, pasa como ruido de fondo y desaparece. Cuando sí lo haces, empiezas a entrenar otro tipo de huella. No se trata de negar lo negativo ni de fingir optimismo. Se trata de equilibrar el registro. Cada día ocurren cosas que funcionan, decisiones que tomas bien, esfuerzos que sostienes aunque nadie los aplauda. Si no los registras, tu cerebro no los prioriza. Y si no los prioriza, no los recuerda cuando más los necesitas. Compensar este desequilibrio es un acto consciente. Significa detenerte brevemente después de algo agradable, incluso pequeño, y reconocerlo con claridad. Significa anotar logros, registrar avances, revivir momentos agradables sin prisa. No para presumirlos, sino para que el cerebro los catalogue como relevantes. Cada repetición refuerza una vía distinta. Cuando haces esto de forma constante, empiezas a notar un cambio sutil. Los recuerdos negativos siguen existiendo, pero ya no ocupan todo el espacio. La mente empieza a acceder con más facilidad a experiencias positivas almacenadas de manera deliberada. La balanza interna se ajusta. La memoria emocional se vuelve más justa. Esto no transforma la vida de un día para otro,
pero cambia el tono interno desde el que la vives. La autocrítica pierde fuerza, la percepción se amplía y el diálogo interno se vuelve menos hostil. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora tu cerebro tiene más datos, más contexto, más equilibrio. Entrenar este registro consciente es una forma silenciosa de recuperar control. No luchas contra tus pensamientos, no discutes con tus emociones. Simplemente enseñas a tu mente que lo bueno también importa, que lo estable también cuenta, que el progreso merece ser recordado. Y con el tiempo, ese entrenamiento redefine la forma en que te hablas, te evalúas y te recuerdas a ti mismo. Capítulo 3. Aquello que buscas mentalmente define lo que percibes. Lo que ocupas en tu mente termina convirtiéndose en el marco desde el cual interpretas todo. No ves la realidad tal como es, la ves tal como estás enfocado. Cada pensamiento repetido actúa como un filtro silencioso que decide qué entra en tu percepción y qué queda fuera. Sin darte cuenta, tu atención selecciona fragmentos del mundo y los convierte en evidencia de aquello que ya estabas buscando confirmar. Cuando la mente se fija en un tema específico, empieza a reorganizar la información a su alrededor. Si buscas errores, los encuentras. Si buscas señales de avance, también aparecen. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tu sistema perceptivo prioriza aquello que coincide con tu enfoque interno. El cerebro no registra todo, selecciona. Y esa selección está guiada por la pregunta que sostienes, aunque no seas consciente de ella. La mayoría de las personas cree que observa de forma objetiva, pero en realidad observa de forma condicionada. El día puede contener momentos útiles, neutrales y favorables, pero si la atención está centrada en lo que falta o en lo que salió mal, eso será lo único que parecerá existir. No es mala intención, es eficiencia cognitiva. El cerebro reduce el ruido y amplifica lo que considera relevante para el foco activo. Ese foco suele formarse de manera automática a partir de hábitos mentales. Pensamientos repetidos crean rutas rápidas. Cuanto más transitas una idea, más fácil resulta volver a ella. Así, la atención deja de ser una herramienta consciente y se convierte en un piloto automático que define tu experiencia diaria sin pedir permiso. La percepción se estrecha y la narrativa interna se vuelve predecible. Cambiar el foco no implica negar dificultades ni fingir optimismo. Implica ajustar la pregunta interna que orienta la atención. La mente siempre está respondiendo algo, incluso cuando no formulas preguntas de forma explícita. Preguntas implícitas como ¿qué salió mal? ¿O qué me falta? Dirigen la búsqueda de información durante todo el día. El cerebro obedece y entrega respuestas acordes. Cuando introduces una pregunta diferente, el sistema perceptivo se reorganiza. Al preguntarte qué hiciste bien, qué resolviste o qué aprendiste, no estás forzando una emoción, estás redirigiendo la atención. El cerebro comienza a detectar datos que antes ignoraba porque no coincidían con el foco previo. Lo que parecía invisible empieza a hacerse evidente. Este cambio no es inmediato ni espectacular, es progresivo. Al principio, la mente vuelve al enfoque anterior porque es familiar. Pero cada vez que sostienes una pregunta constructiva, fortaleces una nueva ruta. Con el tiempo, la atención se desplaza de forma más natural hacia información que equilibra la percepción. La experiencia interna se vuelve menos reactiva y más amplia. La atención sostenida también influye en el estado emocional. Cuando el foco se reduce a una sola categoría, el cuerpo responde como si esa categoría fuera la totalidad de la experiencia. Al ampliar el foco, el sistema nervioso recibe señales de mayor seguridad y estabilidad. No porque todo esté perfecto, sino porque la percepción deja de ser parcial. Este entrenamiento mental transforma la manera en que interpretas los eventos cotidianos. Situaciones similares generan respuestas distintas según el foco activo. Lo que antes activaba frustración automática,
empieza a verse como información neutral o como oportunidad de ajuste. No cambia el hecho, cambia el significado que le asignas. Con práctica constante, la atención se vuelve una aliada consciente. Dejas de reaccionar únicamente a lo que destaca por inercia y comienzas a elegir qué observar. Esa elección redefine la experiencia diaria. Lo que buscas mentalmente deja de ser una trampa invisible y se convierte en una herramienta deliberada para percibir con mayor claridad y equilibrio. Capítulo 4. El diálogo interno negativo programa al cerebro. Lo que te dices en silencio no se pierde, se registra. Cada frase interna, incluso las que parecen inofensivas, va moldeando la forma en que tu cerebro interpreta el mundo y, sobre todo, cómo te interpreta a ti. No hace falta decirlo en voz alta para que tenga efecto. El diálogo interno actúa como una instrucción constante, una narrativa que se repite hasta volverse familiar. Y lo familiar termina pareciendo verdad. Cuando una frase negativa se repite, el cerebro no la cuestiona, la toma como punto de partida, empieza a buscar coherencia. Si te dices, no soy capaz, tu mente se orienta automáticamente a detectar errores, fracasos pasados, momentos de duda. No porque sean más numerosos, sino porque encajan con el mensaje recibido. El cerebro funciona como un sistema de confirmación. Filtra la realidad para que coincida con lo que cree que eres. Este proceso ocurre sin esfuerzo consciente. No necesitas convencerte activamente de nada. Basta con repetir una idea el tiempo suficiente para que se convierta en una lente. Desde esa lente observas oportunidades, relaciones, desafíos y hasta tus propias emociones. Poco a poco, lo que empezó como una frase pasajera se transforma en una identidad silenciosa que condiciona decisiones. El diálogo interno negativo no siempre suena agresivo, a veces es sutil, casi razonable. Frases como siempre me pasa esto, yo soy así, no se me da bien, parecen descripciones objetivas, pero funcionan como órdenes internas. Le dicen al cerebro qué esperar y dónde poner la atención. Y el cerebro obedece porque su función principal es ahorrar energía y mantener coherencia interna. El problema no es cometer errores ni reconocer limitaciones reales. El problema es convertir esas experiencias en etiquetas permanentes. Cuando una etiqueta se instala, el cerebro empieza a anticipar resultados antes de actuar. Reduce el esfuerzo, evita el riesgo, refuerza la inercia. Así nace el autosabotaje, no como un acto consciente, sino como una consecuencia lógica de lo que te dices a diario. Cambiar este patrón no implica forzarte a pensar positivo ni repetir frases exageradas que no sientes. Eso suele generar resistencia. El cerebro detecta la incoherencia y la rechaza. La clave está en pasar de lo negativo absoluto a lo neutral funcional. Sustituir no soy capaz por estoy aprendiendo no es engañarte, es describir el proceso sin condenarte. Detectar las frases automáticas es el primer paso. Aparecen rápido, especialmente en momentos de presión o error. No necesitan análisis profundo, solo atención. En cuanto las identificas, tienes una ventana breve para intervenir, no para discutirlas, sino para reformularlas. Cambiar siempre fallo, por esto no salió como esperaba. Reduce la carga emocional y deja espacio para actuar. Cuando introduces versiones neutrales, el cerebro recibe una señal distinta. Ya no busca pruebas de incapacidad, busca información. Se activa una postura más flexible, menos defensiva. Esto no elimina el error, pero evita que se convierta en identidad. La mente deja de atacarse y empieza a observar. Con el tiempo, este cambio en el lenguaje interno produce un efecto acumulativo. Las decisiones se vuelven menos reactivas, la autocrítica pierde intensidad y el miedo al intento disminuye, no porque te sientas invencible, sino porque ya no te bloqueas antes de empezar.
El cerebro deja de gastar energía en confirmarse a sí mismo y la dirige hacia la adaptación. La disminución del autosabotaje no llega como un golpe de motivación, llega como un alivio silencioso. Empiezas a notar que ya no te frenas tanto, que no te juzgas con la misma dureza, que el error dura menos tiempo en tu mente. Todo eso nace de algo aparentemente simple: cambiar la forma en que te hablas cuando nadie más escucha. Tu diálogo interno no es un reflejo exacto de la realidad, es una interpretación. Y como toda interpretación, puede ajustarse, no para idealizarte, sino para dejar de programarte en contra. Cada frase que eliges es una instrucción. Elegir versiones más neutrales no te hace débil, te vuelve más funcional. Y esa funcionalidad, sostenida en el tiempo, transforma la manera en que tu cerebro coopera contigo. Capítulo 5. La gratitud es una herramienta de reprogramación cerebral. La mente no se transforma solo por evitar lo negativo, también se moldea por aquello que decides reconocer de forma consciente. La gratitud no es un gesto emocional superficial, es un acto de atención deliberada que reorganiza la forma en que el cerebro interpreta la experiencia diaria. Cada vez que reconoces algo valioso, incluso pequeño, estás entrenando a tu sistema mental a registrar información que antes pasaba desapercibida. El cerebro aprende por repetición. Aquello que se señala con frecuencia se vuelve relevante. Durante gran parte del día, la atención suele orientarse hacia lo que falta, lo que preocupa o lo que aún no se resuelve. Ese patrón no surge por maldad interna, surge porque la mente está diseñada para detectar problemas. La gratitud introduce un contrapeso consciente a ese funcionamiento automático. Cuando reconoces una experiencia positiva concreta, no estás negando las dificultades, estás ampliando el mapa mental. El cerebro comienza a registrar que la realidad no es solo amenaza o carencia, también contiene apoyo, avance, alivio y momentos funcionales. Esa información adicional modifica la interpretación general de la vida cotidiana. A nivel interno, el reconocimiento consciente activa circuitos asociados al bienestar, la calma y la estabilidad emocional. No se trata de euforia, se trata de regulación. El sistema nervioso recibe señales de seguridad cuando la atención se posa en algo que funcionó, algo que fue suficiente o algo que aportó valor. Esa señal reduce la activación constante del estrés. La gratitud se vuelve efectiva cuando es específica. No basta con ideas abstractas o frases automáticas. El cerebro responde mejor a hechos concretos, una conversación clara, una tarea completada, un momento de descanso real, una decisión bien tomada. Cuanto más concreta es la experiencia reconocida, más fácil resulta para la mente integrarla como referencia válida. Este hábito no busca convencerte de que todo está bien. Busca entrenarte para ver con mayor equilibrio. Cuando el foco se amplía, la percepción se vuelve más estable. Las emociones dejan de oscilar de forma extrema porque ya no dependen solo de lo que salió mal. Hay más puntos de apoyo internos. Con el tiempo, esta práctica cambia el diálogo interno. La mente deja de preguntarse únicamente qué falta corregir y empieza a registrar también lo que ya está construido. Esa nueva narrativa no elimina los desafíos, pero reduce la sensación de estar siempre en déficit. El esfuerzo diario comienza a sentirse reconocido internamente. La repetición diaria es clave, no porque un solo ejercicio genere un cambio radical, sino porque la constancia reconfigura prioridades mentales. Cada día que reconoces una experiencia positiva, fortaleces una ruta alternativa. Esa ruta se vuelve accesible incluso en momentos difíciles, ofreciendo perspectiva cuando más se necesita. Este proceso también influye en la memoria. La mente tiende a recordar con más fuerza aquello que fue emocionalmente intenso. Al introducir gratitud consciente, equilibras ese registro. Los recuerdos positivos dejan de ser secundarios
y comienzan a ocupar espacio real en la narrativa personal. El pasado se percibe con mayor amplitud. A medida que el bienestar emocional se estabiliza, la toma de decisiones mejora. Cuando la mente no está saturada por carencia constante, evalúa con mayor claridad. La gratitud no adormece, ordena, permite actuar desde un estado menos reactivo y más presente. Practicar este enfoque de forma sostenida transforma la relación con la vida diaria. Las circunstancias no cambian de inmediato, pero la forma de habitarlas sí. La mente aprende que puede encontrar equilibrio incluso en medio de la exigencia. Y desde ahí, el bienestar deja de ser un evento ocasional y se convierte en una base más constante desde la cual avanzar. Capítulo 6. Felicitarte activa el sistema de recompensa. Cada vez que avanzas, aunque sea un poco, algo ocurre dentro de ti que suele pasar desapercibido. Tu cerebro está atento a las señales que indican si vale la pena seguir o detenerse. Cuando no hay reconocimiento, interpreta el esfuerzo como irrelevante. Cuando sí lo hay, incluso si viene de ti mismo, se activa un sistema interno que refuerza el comportamiento y lo vuelve más probable en el futuro. El reconocimiento personal no es un gesto simbólico, es una señal biológica. Cuando te felicitas por un avance, el cerebro libera dopamina, una sustancia asociada al placer, la motivación y el aprendizaje. Esta liberación no solo genera una sensación agradable, también marca el camino recorrido como valioso. Es la forma que tiene el cerebro de decir, esto funcionó, repítelo. Muchas personas esperan que la motivación aparezca antes de actuar, pero el sistema funciona al revés. La motivación surge después del reconocimiento. Sin dopamina, el esfuerzo se siente pesado, repetitivo, sin sentido. Con dopamina, incluso tareas difíciles adquieren una sensación de progreso. No porque sean fáciles, sino porque el cerebro percibe recompensa. Cuando no te reconoces, el cerebro no distingue entre disciplina y castigo. El esfuerzo continuo sin refuerzo se asocia al desgaste. Por eso tantos procesos de cambio se abandonan, no por falta de capacidad, sino por falta de recompensa interna. El cerebro aprende rápido cuando algo produce bienestar. Aprende lento cuando todo se vive como exigencia. Felicitarte no significa exagerar ni celebrar de forma artificial. Significa registrar el avance de forma clara. Decirte lo hice, avancé, cumplí es suficiente para activar el circuito. El cerebro no necesita grandes logros, necesita señales constantes. Cada pequeño paso reconocido refuerza la conducta que lo generó. El problema aparece cuando solo se reconoce el resultado final. Si la recompensa se posterga demasiado, el cerebro pierde interés. Está diseñado para responder a estímulos frecuentes. Cuando el reconocimiento solo llega al final, el proceso intermedio se vuelve invisible, y lo que no se ve, no se sostiene. Reconocer avances pequeños mantiene activo el sistema de recompensa. Cada vez que lo haces, el cerebro asocia el esfuerzo con una sensación positiva. Esa asociación reduce la resistencia interna. Empiezas a actuar con menos fricción, menos negociación mental, menos desgaste emocional. No porque todo sea emocionante, sino porque hay una retroalimentación constante. El reconocimiento verbal tiene un impacto particular. Decirte en voz alta lo que lograste refuerza la señal. El lenguaje activa áreas del cerebro vinculadas a la memoria y al aprendizaje. Nombrar el avance lo fija. No es lo mismo pensar bueno que decir bien hecho. La segunda opción deja una huella más clara. Con el tiempo, este hábito cambia la relación contigo mismo. El esfuerzo deja de sentirse como una lucha constante y empieza a percibirse como un proceso con sentido. La motivación ya no depende tanto de factores externos. Se vuelve interna, estable, menos vulnerable a la frustración. La dopamina no solo motiva, también enseña. Refuerza las rutas neuronales asociadas a la conducta que la generó. Por eso,
Reconocer avances mejora el aprendizaje. El cerebro entiende qué acciones vale la pena repetir. Sin esa señal, todo se mezcla y el progreso se vuelve errático. Cuando empiezas a felicitarte de forma consciente, algo más cambia. La atención se desplaza. Dejas de enfocarte solo en lo que falta y empiezas a notar lo que ya está hecho. Esa percepción más equilibrada reduce la sensación de insuficiencia. El camino se siente más transitable. La motivación interna constante no surge de la exigencia extrema, surge del refuerzo sostenido. Cada avance reconocido es una inversión en continuidad. No se trata de conformarse, se trata de sostener el movimiento. El cerebro necesita saber que avanzar tiene recompensa. Felicitarte no te hace arrogante ni te vuelve complaciente. Te vuelve funcional. Le enseña a tu mente que el esfuerzo tiene sentido, que el cambio es posible y que cada paso cuenta. Cuando el sistema de recompensa se activa con regularidad, la constancia deja de ser una batalla diaria y se transforma en una respuesta natural. Capítulo 7. El pensamiento negativo bloquea el aprendizaje. Cuando la mente se instala de forma constante en pensamientos negativos, no solo afecta el estado de ánimo, también interfiere directamente con la capacidad de aprender y avanzar. El cerebro no aprende bien desde la amenaza permanente. Aprende desde la señal de progreso. Sin esa señal, entra en repetición, no en evolución. Por eso muchas personas se esfuerzan, pero sienten que no avanzan, como si estuvieran atrapadas en el mismo punto una y otra vez. El aprendizaje necesita una confirmación interna de que algo está funcionando. Esa confirmación está vinculada a la liberación de dopamina, una sustancia que no aparece solo con el placer, sino con la sensación de avance. Cuando haces algo bien, incluso algo pequeño, el cerebro necesita registrar que valió la pena. Si ese registro no ocurre, la conducta no se consolida. El pensamiento negativo constante corta ese proceso. Cuando te criticas de inmediato, cuando minimizas los avances o te enfocas solo en lo que falta, el cerebro no recibe la señal de recompensa. En lugar de asociar la acción con progreso, la asocia con frustración. Así, la motivación se debilita y la repetición se vuelve cada vez más pesada. No es falta de disciplina, es falta de refuerzo. El cerebro aprende por asociación. Si cada intento termina acompañado de autocrítica, cansancio mental o sensación de insuficiencia, la mente empieza a evitar el proceso. No porque seas débil, sino porque tu sistema interno aprende que el esfuerzo no trae beneficio emocional. Esto crea bucles repetitivos. Intentas cambiar, te esfuerzas un poco, te juzgas, pierdes energía, abandonas y vuelves a empezar. El problema no está en la acción, está en lo que ocurre justo después. El cerebro necesita cerrar el ciclo con una señal positiva para querer repetirlo. Sin esa señal, no hay aprendizaje estable. Introducir refuerzos positivos inmediatos cambia por completo la dinámica. No se trata de grandes premios ni de celebraciones exageradas. Se trata de reconocer conscientemente cada acción correcta. Puede ser una pausa breve, una palabra interna de validación, una sensación de logro reconocida de forma clara. Esa pequeña señal es suficiente para que el cerebro marque la conducta como útil. Cuando haces algo bien y lo reconoces, aunque sea mínimo, activas el circuito de aprendizaje. El cerebro entiende que ese comportamiento merece repetirse. Poco a poco, la acción deja de sentirse forzada y comienza a sentirse natural. La constancia ya no depende solo de la voluntad, sino de un sistema interno que acompaña. El pensamiento negativo suele aparecer como una falsa exigencia de perfección. La mente cree que castigarse mejora el rendimiento, pero ocurre lo contrario. El castigo constante bloquea la dopamina y sin ella no hay adaptación ni progreso conductual. El cerebro se vuelve rígido, no flexible. Aprende menos
y resiste más. Cuando introduces refuerzos positivos, incluso en contextos exigentes, la mente se vuelve más abierta. Los errores dejan de vivirse como amenazas y pasan a ser información. Esa diferencia es clave. Un cerebro que se siente castigado se defiende. Un cerebro que se siente acompañado aprende. Este enfoque transforma la construcción de hábitos. Mantener una rutina ya no depende solo de aguantar, sino de generar pequeñas señales de satisfacción interna. Cada acción correcta refuerza la siguiente. La repetición se vuelve más ligera porque el sistema químico interno acompaña el proceso en lugar de sabotearlo. Con el tiempo, el diálogo interno cambia. La mente empieza a registrar avances en lugar de carencias. No porque ignores lo que falta mejorar, sino porque dejas de anular lo que ya estás haciendo bien. Esa percepción más equilibrada libera energía mental que antes se perdía en la crítica constante. Cuando el aprendizaje fluye, la sensación de progreso aparece. Y cuando hay progreso, la motivación se sostiene con mayor facilidad. El pensamiento deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Así, los hábitos se consolidan no por presión, sino porque el cerebro aprende que avanzar también puede sentirse bien. Capítulo 8. Las pequeñas victorias sostienen el cambio. El cambio real no se sostiene con grandes promesas, se sostiene con movimientos pequeños que se repiten. El cerebro no está diseñado para vivir pendiente de una meta lejana e incierta. Está diseñado para responder a señales inmediatas de progreso. Cuando solo miras el final del camino, el trayecto se vuelve pesado, abstracto y desmotivador. En cambio, cuando reconoces avances pequeños, el proceso se vuelve transitable. Cada pequeña victoria envía un mensaje claro al cerebro. Esto está funcionando. No importa si el avance parece insignificante desde afuera. Para la mente, lo que cuenta es la continuidad. Un paso confirmado hoy es más poderoso que una meta perfecta que nunca se toca. El aprendizaje ocurre por acumulación, no por saltos heroicos. Cuando una persona se enfoca únicamente en el resultado final, el cerebro interpreta el presente como insuficiente. Todo lo que no sea la meta se siente como fracaso parcial. Esa sensación constante de estar lejos genera desgaste emocional. La motivación empieza a depender de algo que aún no existe, y eso debilita la constancia. No es falta de voluntad, es un diseño interno que necesita señales más frecuentes. Las pequeñas victorias cumplen esa función. Son puntos de apoyo. Cada una refuerza la idea de avance, incluso cuando el cambio completo todavía está lejos. El cerebro aprende que el esfuerzo tiene impacto. Esa percepción reduce la tentación de abandonar, porque el proceso deja de sentirse interminable. Dividir un objetivo grande en acciones mínimas no lo vuelve menos importante, lo vuelve posible. Una acción pequeña es clara, concreta y alcanzable. No genera resistencia excesiva ni miedo anticipado. Al completarla, se produce una sensación de logro que alimenta la siguiente acción. Así se construye una cadena que se sostiene sola. El error común es subestimar estos pasos pequeños. Se los considera irrelevantes frente a la meta final. Pero para el cerebro, cada acción completada es una confirmación de capacidad. Cada microavance refuerza la identidad de alguien que progresa. Esa identidad es clave para la persistencia. Celebrar estas victorias no es un acto superficial, es un refuerzo necesario. No tiene que ser algo grande ni externo. Basta con reconocer internamente que se cumplió lo que se había decidido hacer. Ese reconocimiento marca el avance como significativo. Lo que se marca, se recuerda. Lo que se recuerda, se repite. Con el tiempo, este enfoque cambia la relación con el esfuerzo. El camino deja de vivirse como una espera interminable y empieza a sentirse como una secuencia de logros accesibles. La mente se mantiene involucrada porque recibe retroalimentación constante.
La motivación ya no depende de la fuerza inicial, depende del movimiento continuo. Las pequeñas victorias también reducen la presión. Cuando el objetivo se fragmenta, el error pierde peso. Si una acción no se completa, no se derrumba todo el proceso. Se ajusta y se continúa. Esa flexibilidad protege la constancia. El cerebro se siente más seguro cuando sabe que un tropiezo no invalida todo. A largo plazo, este sistema es más estable. No genera picos de entusiasmo seguidos de abandono. Genera un ritmo. La persistencia nace de ese ritmo, no de la intensidad. El cambio profundo rara vez ocurre por impulso, ocurre por repetición sostenida. Cada pequeño logro es una prueba de avance, aunque no sea visible para otros. El cerebro no necesita aplausos externos, necesita coherencia interna. Saber que hoy se hizo lo que estaba al alcance refuerza la confianza. Esa confianza no es euforia, es estabilidad. Cuando las pequeñas victorias se acumulan, el cambio deja de sentirse frágil. Ya no depende de la motivación del momento. Se apoya en una historia de acciones cumplidas. Esa historia pesa más que cualquier duda puntual. Sostener el cambio no es cuestión de fuerza, es cuestión de diseño. Diseñar el proceso para que el cerebro reciba señales constantes de progreso. Ahí es donde las pequeñas victorias se vuelven esenciales. No aceleran el camino, pero lo hacen transitable. Y lo que es transitable se mantiene en el tiempo. Capítulo 9. El triángulo cognitivo crea ciclos automáticos. La mente no funciona por partes aisladas. Opera como un sistema en el que pensamiento, emoción y acción se influyen mutuamente de forma constante. Cuando uno de estos elementos se activa, los otros responden casi de inmediato. Por eso muchas reacciones parecen automáticas, como si ocurrieran sin decisión consciente. En realidad, se trata de un circuito que se ha repetido tantas veces que se volvió familiar. Un pensamiento inicial puede parecer inofensivo, pero desencadena una cadena completa. Si la idea es negativa, el cuerpo responde con tensión. La emoción se ajusta a esa interpretación y la conducta termina alineándose con ese estado interno. La acción resultante refuerza la idea original y confirma la emoción asociada. Así, el ciclo se cierra y queda listo para repetirse. Este mecanismo explica por qué algunas personas se sienten atrapadas en los mismos patrones. No es falta de inteligencia ni de voluntad, es coherencia interna. El sistema busca mantener congruencia entre lo que piensa, siente y hace. Aunque el resultado sea incómodo, el cerebro prefiere lo conocido a lo incierto. La repetición ofrece una sensación de control, incluso cuando genera malestar. El problema aparece cuando ese ciclo se vuelve rígido. Un pensamiento negativo constante genera comportamientos defensivos o evitativos. Esas acciones producen resultados limitados, que a su vez refuerzan emociones de frustración o incapacidad. La mente interpreta esos resultados como prueba de que el pensamiento inicial era correcto. El ciclo se fortalece sin necesidad de nuevos datos. Intentar cambiar solo el pensamiento suele ser difícil en ese punto. La mente puede entender racionalmente que la idea no es útil, pero el cuerpo y la emoción ya están comprometidos con el patrón. Por eso, muchas personas sienten que pensar diferente no es suficiente. El sistema completo necesita una interrupción real. La acción es la vía más directa para romper el ciclo. No porque el pensamiento haya desaparecido, sino porque la conducta introduce una variable nueva. Cuando actúas de forma distinta a lo que el pensamiento dicta, el sistema se desajusta. La emoción no encuentra la confirmación esperada y la creencia empieza a perder solidez. Actuar diferente no implica negar lo que sientes, implica no obedecer automáticamente al impulso. Puedes sentir duda y aún así avanzar. Puedes sentir incomodidad y aún así responder con calma.
Esa discrepancia es clave. El cerebro registra que la acción no coincide con la predicción negativa y se ve obligado a reevaluar. Este tipo de intervención genera una experiencia correctiva. La emoción se regula porque la acción no refuerza el miedo. El pensamiento pierde fuerza porque ya no controla el resultado. Poco a poco, el sistema aprende que existen alternativas. El ciclo deja de ser automático y se vuelve flexible. La repetición de acciones diferentes crea nuevos patrones. No se trata de un cambio instantáneo, sino de acumulación. Cada vez que interrumpes el circuito, debilitas la asociación anterior. El cerebro aprende por experiencia directa, no por intención. Lo que haces tiene más peso que lo que prometes cambiar. Con el tiempo, las emociones comienzan a responder a la nueva conducta. La sensación de control aumenta. La mente deja de anticipar siempre el mismo desenlace porque ha registrado resultados distintos. El pensamiento se adapta después de la acción, no antes. Esa es una de las claves más subestimadas del cambio real. Este enfoque devuelve poder personal. Ya no dependes de esperar a sentirte diferente para actuar. Actúas para generar una experiencia distinta. Esa experiencia reorganiza el sistema interno desde dentro. El ciclo que antes parecía inevitable empieza a mostrar fisuras. Cuando los patrones se rompen, la percepción se amplía. Aparecen opciones que antes no se consideraban. La mente deja de girar en el mismo punto y comienza a explorar respuestas más funcionales. El cambio deja de ser una lucha interna y se convierte en un ajuste progresivo. Interrumpir el ciclo no requiere perfección, requiere decisión sostenida. Cada acción distinta es una señal al sistema de que no todo está determinado por el pensamiento inicial. Y en esa grieta se abre espacio para una forma más libre y consciente de responder a la realidad. Capítulo 10. El lenguaje corporal refuerza la autopercepción. El cuerpo no es solo un vehículo que transporta pensamientos, es un canal activo de información que influye directamente en cómo te percibes y cómo respondes a lo que ocurre. Antes de que una idea se formule con claridad, el cuerpo ya ha adoptado una postura, una tensión o una forma de ocupar el espacio. Esa postura no es neutra. Envía señales constantes al cerebro sobre quién eres en ese momento y cómo deberías sentirte. Cuando el cuerpo se cierra, los hombros caen, la mirada se reduce y la respiración se vuelve superficial. El cerebro interpreta ese conjunto como una señal de alerta o inseguridad. No hace falta que exista un peligro real. La postura basta para activar una narrativa interna de cautela, duda o retraimiento. El cuerpo habla primero y la mente le cree después. Muchas personas intentan cambiar su estado interno solo desde el pensamiento, sin notar que mantienen una postura que contradice ese esfuerzo. Se dicen que todo está bien mientras el cuerpo permanece rígido o encogido. El cerebro recibe mensajes opuestos y suele creerle más al cuerpo, porque el cuerpo representa acción y supervivencia, no intención. La relación funciona también en sentido inverso. Cuando el cuerpo se abre, cuando el pecho se expande, la columna se alinea y la respiración se profundiza, el cerebro recibe una señal distinta. Interpreta ese estado como disponibilidad, estabilidad y control. No porque mágicamente todo esté resuelto, sino porque la postura no coincide con una amenaza inmediata. Este efecto ocurre incluso si internamente aún hay duda. El cuerpo no necesita esperar a que la mente se convenza. Al adoptar una postura más firme, la química interna comienza a ajustarse. La respiración más amplia regula el sistema nervioso. La sensación de espacio reduce la urgencia. La mente se adapta a esa nueva información corporal. En situaciones desafiantes, la postura suele colapsar de forma automática. Antes de hablar, de entrar a un lugar o de enfrentar una conversación,
El cuerpo se prepara como si fuera a defenderse. Ese ajuste ocurre tan rápido que pasa desapercibido. Sin embargo, ese pequeño gesto inicial define gran parte de la experiencia posterior. Tomar conciencia de la postura antes de actuar cambia el punto de partida. No se trata de exagerar gestos ni de adoptar posiciones artificiales, sino de recuperar una alineación básica, pies firmes, espalda erguida, respiración estable. Esa base envía al cerebro una señal clara. Puedes manejar lo que viene. El cerebro responde a esa señal ajustando la percepción. La situación no se vuelve más fácil, pero deja de sentirse abrumadora. La atención se vuelve más clara. La voz se estabiliza. Los movimientos se vuelven menos defensivos. Todo eso ocurre sin necesidad de convencerte con palabras. Este ajuste corporal también influye en cómo otros responden. Las personas reaccionan a señales no verbales antes que a los argumentos. Una postura abierta transmite presencia. Una postura cerrada transmite retirada. Esa respuesta externa refuerza la percepción interna, cerrando o ampliando el ciclo. Cuando el cuerpo comunica seguridad, incluso de forma sutil, la interacción cambia. No porque domines la situación, sino porque no pareces huir de ella. El cerebro registra esa coherencia entre postura y resultado, y la próxima vez necesitará menos esfuerzo para responder de forma similar. La práctica consciente de la postura crea una referencia interna. El cuerpo aprende que puede ocupar espacio sin peligro. Esa memoria corporal se activa en momentos futuros, incluso antes de que lo pienses. La autopercepción comienza a cambiar desde la experiencia, no desde el discurso interno. Este proceso es inmediato y acumulativo. Un solo ajuste puede generar una diferencia perceptible en el momento. Repetido en el tiempo, transforma la relación contigo mismo. La seguridad deja de depender solo del contexto y comienza a apoyarse en una respuesta interna entrenada. El cuerpo se convierte así en un aliado, no en un reflejo pasivo del estado mental. Aprendes a usarlo como herramienta de regulación. Antes de reaccionar, ajustas la postura. Antes de dudar, estabilizas la respiración. Antes de entrar en una situación desafiante, ocupas tu espacio. Ese pequeño acto previo redefine la experiencia completa. No elimina la dificultad, pero cambia quién la enfrenta. Y cuando el cuerpo comunica firmeza, el cerebro empieza a creerlo. Desde ahí, la seguridad deja de ser una idea abstracta y se convierte en una sensación real, accesible y entrenable en cualquier momento. Capítulo 11. El lenguaje neutro devuelve poder. Las palabras que usas para describirte no solo comunican ideas, también definen límites. Cada vez que te hablas en términos absolutos, tu mente los toma como órdenes. Frases como no puedo, esto no es para mí, o siempre fallo, cierran puertas antes de intentar cruzarlas. El lenguaje no es inocente, es una herramienta que puede restringir o liberar, dependiendo de cómo se utilice. No hace falta ser entusiasta ni repetir frases optimistas que no sientes. El cerebro no necesita exageración, necesita coherencia. Aquí es donde el lenguaje neutro cobra fuerza. Ser neutral no significa resignarse, significa dejar espacio. Cuando cambias un juicio definitivo por una frase de proceso, la mente deja de defender una identidad fija y empieza a adaptarse. Decir no puedo transmite final. No hay movimiento posible después de eso. En cambio, decir aún estoy aprendiendo no promete éxito inmediato, pero permite continuar. Esa diferencia, aunque parezca mínima, tiene un impacto profundo. El cerebro interpreta la segunda frase como una situación abierta, y cuando algo está abierto, la exploración se activa. El lenguaje absoluto rigidiza, obliga a la mente a confirmar una conclusión. El lenguaje de proceso flexibiliza, invita a observar, probar, ajustar. No se trata de mentirse, se trata de describir la realidad de forma funcional.
Nadie domina algo desde el inicio. Nombrar el aprendizaje como parte natural del camino reduce la presión interna y aumenta la disposición a actuar. Cuando una persona se habla con términos extremos, su mente entra en modo defensivo. Protege la identidad, evita el error, huye del intento. El miedo al fracaso se intensifica porque cualquier error confirma la etiqueta negativa. El lenguaje neutro rompe ese ciclo. El error deja de ser una prueba de incapacidad y pasa a ser información. Reformular no es suavizar la realidad, es precisarla mejor. Esto me cuesta, es más exacto que esto no es para mí. Hoy no salió. Es más útil que siempre arruino todo. Las palabras más ajustadas reducen la carga emocional innecesaria. El cerebro puede trabajar mejor cuando no está saturado de juicios. La plasticidad mental depende de esta apertura. Cuando el lenguaje deja espacio al proceso, la mente se vuelve más flexible. Se permite cambiar, aprender, corregir, no porque se fuerce, sino porque no se bloquea. Cada frase neutra es una invitación a continuar, no una exigencia de éxito. Aplicar este tipo de lenguaje requiere atención. Las frases automáticas aparecen rápido, especialmente bajo estrés. No se trata de eliminarlas, sino de reformularlas en el momento. Cambiar una palabra puede cambiar la dirección del pensamiento. No hace falta un discurso largo, basta con ajustar el enfoque. Con el tiempo, este hábito modifica la relación contigo mismo. La autocrítica se vuelve menos agresiva, la acción se siente más accesible. Ya no necesitas sentirte seguro para avanzar, solo necesitas no bloquearte antes de empezar. Esa diferencia sostiene el crecimiento real. El lenguaje neutro también reduce la comparación constante. Cuando te hablas en términos de proceso, tu atención se centra en tu propio recorrido. Dejas de medir tu valor en función de resultados inmediatos o ajenos. El progreso se evalúa por continuidad, no por perfección. Esta forma de hablarte no elimina la incomodidad ni el esfuerzo. Los desafíos siguen existiendo. La diferencia es que ya no los enfrentas desde una identidad rígida, sino desde una postura flexible. Eso cambia la experiencia interna del desafío. El cerebro coopera más cuando no se siente atacado. Una mentalidad orientada al crecimiento no nace de frases motivacionales, nace de descripciones más honestas y menos definitivas. Reconocer que estás en proceso no te debilita, te posiciona, te permite avanzar sin exigirte ser alguien distinto antes de tiempo. El poder no está en forzarte a pensar positivo, está en dejar de hablarte de forma que te inmoviliza. Cada vez que eliges una frase más neutral, recuperas margen de acción. Y ese margen, sostenido en el tiempo, transforma la manera en que enfrentas lo que viene. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te cierras a la posibilidad de cambiar. Capítulo 12. La autoconfianza se construye con acciones cumplidas. La autoconfianza no aparece de golpe, ni se sostiene con frases motivadoras. Se construye en silencio, a partir de pequeñas decisiones que se cumplen cuando nadie está mirando. No nace de lo que dices que harás, sino de lo que haces incluso cuando no tienes ganas. El cerebro aprende a confiar en ti del mismo modo en que confiaría en otra persona, observando consistencia entre palabras y acciones. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, ocurre un ajuste interno. No siempre es consciente, pero se registra. La mente toma nota de esa incoherencia y reduce la expectativa futura. Poco a poco, la voz interna empieza a dudar, no por falta de capacidad, sino por experiencia previa. La confianza no se rompe por un error aislado, se erosiona por la repetición de compromisos incumplidos. Lo contrario también es cierto. Cada acción cumplida, por pequeña que sea, envía una señal clara al sistema interno. Eres alguien confiable. No importa si la meta es grande o modesta. Lo que importa es que exista coherencia.
Esa coherencia refuerza la creencia de que puedes contar contigo, y esa creencia se convierte en base emocional estable. Muchas personas intentan cambiar su identidad fijándose metas enormes que no logran sostener. El problema no es la ambición, es la distancia entre la promesa y la ejecución. Cuando la brecha es muy grande, el riesgo de fallar aumenta, y con él, el desgaste interno. El cerebro no interpreta el intento, interpreta el resultado. Reducir el tamaño de las promesas no es rendirse, es estrategia. Cuando haces pocas promesas y las cumples, el impacto es profundo. El sistema interno se fortalece porque aprende que lo que decides tiene peso real. La palabra propia deja de ser decorativa y se vuelve una referencia confiable. Este proceso redefine la identidad. Ya no te percibes como alguien que intenta constantemente, sino como alguien que ejecuta. Esa diferencia cambia la forma en que enfrentas los desafíos. No necesitas convencerte de que puedes, lo sabes, porque tienes evidencia acumulada. La confianza deja de ser un deseo y se convierte en una conclusión lógica. El cumplimiento personal también reduce la fricción interna. Cuando dices que harás algo y lo haces, la mente descansa. No hay debate, no hay culpa, no hay justificación. La energía que antes se gastaba en negociar contigo mismo queda disponible para avanzar. Esa claridad interna es una de las bases más sólidas del bienestar psicológico. Cumplir no significa perfección, significa compromiso realista. Significa elegir acciones que estén dentro de tu capacidad actual y ejecutarlas con disciplina básica. Cada cumplimiento refuerza el siguiente. Se crea una cadena de coherencia que sostiene el comportamiento incluso en momentos de baja motivación. Con el tiempo, la autoconfianza se vuelve visible en la forma de actuar. Las decisiones se toman con menos duda. Las excusas pierden fuerza. La mente deja de sabotear porque ha aprendido que no necesita hacerlo. Hay alineación entre intención y acción, y esa alineación genera estabilidad. Este enfoque también cambia la relación con los errores. Cuando fallas ocasionalmente, no se derrumba todo el sistema. La identidad ya no depende de un solo evento, sino de un historial consistente. Un error se percibe como una desviación puntual, no como una prueba de incapacidad. Esa resiliencia nace de la confianza acumulada. La coherencia personal impacta incluso en cómo otros te perciben, pero su efecto más importante es interno. No necesitas validación externa cuando confías en tu propia palabra. Esa seguridad se nota en el tono, en la postura, en la forma de responder. No es arrogancia, es firmeza. Construir autoconfianza es un proceso silencioso y acumulativo. No requiere reconocimiento ni aplausos. Requiere honestidad contigo mismo y respeto por tus decisiones. Cada promesa cumplida es un ladrillo más en una identidad sólida. Cuando miras atrás y ves acciones realizadas, no ideas abandonadas, la percepción cambia. Te reconoces como alguien capaz de sostener lo que decide. Desde ahí, los desafíos no desaparecen, pero se enfrentan desde un lugar distinto. La confianza deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural de cómo eliges actuar cada día. Capítulo 13. Romper promesas internas debilita la autoestima. Cada promesa que te haces en silencio tiene peso. No importa si nadie más la escucha, tu cerebro sí. Cuando dices que vas a hacer algo y no lo cumples, no lo interpreta como un simple descuido, lo registra como incoherencia. Y la incoherencia repetida no se archiva como mala suerte, se archiva como incapacidad. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a perder credibilidad contigo mismo. No es el gran fracaso lo que más debilita, es la suma de pequeñas promesas rotas. Levantarte temprano y no hacerlo. Empezar algo el lunes y postergarlo. Decirte que esta vez sí y volver a fallarte. Cada vez que ocurre, el cerebro aprende una lección peligrosa: tus palabras no son confiables.
Y cuando tu propia mente deja de confiar en ti, cualquier intento de cambio se vuelve cuesta arriba. La autoestima no se construye solo con pensamientos positivos, se construye con coherencia. Es la sensación interna de que lo que dices y lo que haces están alineados. Cuando esa alineación se rompe de forma constante, aparece una voz interna más dura, más crítica. No porque seas débil, sino porque el cerebro está intentando protegerte de nuevas decepciones, reduciendo tus expectativas. Fallarte a ti mismo genera un ciclo silencioso. Primero aparece la intención, luego el incumplimiento, después la culpa, más tarde el diálogo interno negativo, finalmente la desconfianza. Y cuando ese ciclo se repite, el cerebro empieza a anticipar el fallo incluso antes de intentar. La motivación cae no por falta de deseo, sino por exceso de promesas incumplidas. Muchas personas creen que el problema es la falta de disciplina, cuando en realidad es el tamaño de los compromisos. Objetivos demasiado grandes, vagos o ambiciosos generan más rupturas internas que progreso. Cada vez que no se cumplen, la mente refuerza la idea de que no eres constante, y esa idea pesa más que cualquier plan. Recuperar la credibilidad interna no requiere fuerza de voluntad extrema, requiere ajustar el punto de partida. Reducir los objetivos hasta que sean claramente realizables. No lo que te gustaría hacer en tu mejor versión, sino lo que puedes cumplir incluso en un día difícil. Un compromiso pequeño pero cumplido vale más que 10 grandes intenciones abandonadas. Cuando haces una promesa que sabes que puedes cumplir, algo cambia. Al cumplirla, el cerebro registra coherencia. Esa coherencia libera una sensación de seguridad interna. No es euforia, es estabilidad. Empiezas a confiar de nuevo en tu palabra, y esa confianza es la base de cualquier cambio sostenido. Hacer los objetivos innegociables no significa hacerlos grandes, significa hacerlos claros. Algo específico, medible y dentro de tu control. Algo que no dependa del ánimo, del tiempo perfecto o de la motivación del momento. Cuando cumples algo así, aunque sea mínimo, le envías a tu mente un mensaje poderoso: puedo confiar en mí. Con el tiempo estas pequeñas coherencias se acumulan. La voz interna se suaviza, la duda pierde fuerza. Ya no necesitas convencerte de que puedes, lo sabes porque tienes pruebas. Cada acción cumplida es una evidencia silenciosa que reemplaza años de autoacusación. También cambia la forma en que enfrentas los errores. Cuando existe credibilidad interna, un fallo no destruye todo. Se corrige y se continúa. La autoestima deja de ser frágil porque ya no depende de promesas grandiosas, sino de hábitos cumplidos. El cerebro se siente más seguro cuando ve consistencia, no perfección. Reducir los compromisos no es retroceder, es reconstruir desde una base firme. Es preferible cumplir poco y avanzar que prometer mucho y erosionarte. Cada promesa cumplida fortalece la relación contigo mismo. Cada promesa rota la debilita. Esa relación es la que define cómo te hablas, cómo decides y cómo persistes. La credibilidad interna se recupera cuando dejas de exigirte más de lo que puedes sostener y empiezas a respetar tus propios límites. No para quedarte ahí, sino para expandirlos con hechos, no con palabras. Cuando tu cerebro vuelve a confiar en ti, la autoestima deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una sensación estable. Y desde ahí, cualquier cambio deja de ser una lucha constante y empieza a ser una consecuencia natural de volver a cumplirte. Capítulo 14. Los objetivos realistas protegen la motivación. La motivación no se pierde porque falte deseo. Se pierde porque el sistema se satura. Cuando intentas cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo, la mente interpreta el proceso como una amenaza en lugar de una mejora. Al inicio todo parece posible. La energía está alta y la intención es firme, pero ese impulso inicial no es sostenible si no está respaldado por una estructura realista. El problema no es querer avanzar rápido,
es exigirle al sistema más de lo que puede integrar. Cada cambio requiere atención, energía y adaptación. Cuando acumulas muchos ajustes simultáneos, el cerebro entra en sobrecarga. La sensación deja de ser progreso y se convierte en presión. En ese punto, la motivación empieza a erosionarse sin que te des cuenta. Los objetivos irreales no fallan por falta de capacidad, fallan por desgaste. Cuando la motivación natural disminuye, que siempre lo hace, el objetivo queda expuesto. Si es demasiado grande o difuso, genera frustración inmediata. La mente empieza a asociar el proceso con incomodidad constante y busca escapar. El abandono no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando la experiencia se vuelve emocionalmente costosa. La motivación necesita señales de avance. Sin ellas, el esfuerzo pierde sentido. Los objetivos realistas funcionan porque permiten que el cerebro registre progreso frecuente. Cada pequeño logro refuerza la decisión de continuar. No es euforia, es confirmación. El sistema aprende que el esfuerzo tiene retorno y se mantiene activo. Cuando introduces cambios graduales, el cuerpo y la mente tienen tiempo para adaptarse. El nuevo comportamiento deja de sentirse extraño y empieza a integrarse. Esa integración es clave. Un hábito no se consolida cuando lo impones, se consolida cuando deja de requerir negociación interna constante. La medición también cumple un rol importante. Cuando un objetivo es medible, la percepción se vuelve clara. Sabes si avanzas o no. La ambigüedad desgasta porque obliga a evaluar constantemente si es suficiente. La claridad reduce el ruido mental y libera energía para ejecutar. Muchos retrocesos ocurren porque la persona confunde intensidad con efectividad. Hacer mucho durante poco tiempo no garantiza continuidad. El sistema interno prioriza la estabilidad. Cuando detecta que un cambio es demasiado exigente, activa resistencia, no por pereza, sino por autoprotección. Un progreso sostenido se construye con pasos que pueden repetirse incluso en días difíciles. Esa es la prueba realista. Si un objetivo solo es posible cuando todo está alineado, no es un objetivo estable. La vida introduce variaciones constantemente. Un cambio viable debe sobrevivir a esas variaciones. Cuando el avance es gradual, la identidad también se ajusta de forma progresiva. No hay ruptura brusca entre quién eras y quién intentas ser. Esa continuidad reduce el conflicto interno. La mente no siente que está perdiendo algo, siente que está evolucionando. Este enfoque protege la motivación porque elimina la sensación de fracaso constante. No necesitas empezar de cero cada semana. No necesitas recuperarte de grandes caídas. El progreso se vuelve una línea más estable, con ajustes, pero sin colapsos emocionales. Con el tiempo, los pequeños cambios se acumulan. Lo que parecía lento se vuelve sólido. La motivación deja de depender del entusiasmo inicial y pasa a apoyarse en la inercia del hábito. Esa es una de las formas más eficaces de avanzar sin agotarte. La percepción del esfuerzo también cambia. Cuando los objetivos son alcanzables, el proceso se siente manejable. La mente no anticipa sufrimiento extremo y se mantiene abierta. El compromiso ya no se basa en presión, sino en continuidad. Este tipo de progreso construye confianza interna. No porque todo sea fácil, sino porque es posible. La experiencia repetida de avanzar sin abandonar refuerza la creencia de que puedes sostener el cambio. Esa creencia es uno de los motores más potentes de la motivación a largo plazo. Elegir objetivos realistas no significa conformarse, significa pensar estratégicamente. Significa entender cómo funciona la mente y trabajar con ella, no contra ella. Cuando el sistema se siente capaz, continúa. Cuando se siente sobrepasado, se detiene. El avance estable no genera titulares, pero genera resultados. Y cuando miras atrás, descubres que no solo avanzaste, sino que lo hiciste sin perderte en el proceso. La motivación no se quemó, se transformó en constancia. Y desde ahí, el progreso deja de ser una lucha
y se convierte en una forma natural de moverte hacia lo que quieres construir. Capítulo 15. El cerebro puede reprogramarse en cualquier etapa. Nada en tu mente está sellado para siempre. Aunque durante años hayas reaccionado igual, pensado igual o tomado las mismas decisiones, eso no significa que estés atrapado en una versión definitiva de ti. El cerebro no funciona como una estructura rígida, funciona como un sistema en constante ajuste. Cada experiencia, cada repetición, cada elección deja una huella que puede reforzarse o modificarse con el tiempo. La idea de que ya soy así suele aparecer después de muchos intentos fallidos. No nace de la realidad biológica, nace del cansancio. El cerebro aprende rápido, pero también se adapta rápido a lo que se repite. Si algo se ha practicado durante años, se vuelve automático. No porque sea lo único posible, sino porque es lo más entrenado. Y lo entrenado se siente natural, aunque no sea lo que deseas. Aquí ocurre algo importante. Lo automático no es lo permanente, es solo lo más usado. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse, crear nuevas conexiones y debilitar las que ya no se utilizan. Esta capacidad no desaparece con la edad ni con la experiencia acumulada. Cambia el ritmo, pero no se apaga. Mientras haya repetición consciente, hay posibilidad de cambio. Modificar patrones no requiere un evento extremo ni una revelación repentina. Requiere práctica sostenida. Cada vez que eliges una respuesta distinta, aunque se sienta incómoda o artificial al inicio, estás activando rutas nuevas. Al principio cuestan más energía porque no están automatizadas, pero con cada repetición, el esfuerzo disminuye y la respuesta se vuelve más accesible. Muchas personas abandonan porque confunden incomodidad con incapacidad. El cerebro, cuando aprende algo nuevo, emite señales de resistencia, no porque sea imposible, sino porque es desconocido. La incomodidad es parte del proceso de reorganización. Si se interpreta como una señal de error, el cambio se detiene. Si se interpreta como una fase normal, el proceso continúa. Repetir nuevas conductas es la clave. No basta con entender algo intelectualmente. El cerebro cambia cuando actúas de forma distinta, no solo cuando reflexionas. Cada acción repetida fortalece una conexión. Cada repetición reduce la necesidad de esfuerzo consciente. Lo que hoy requiere atención, mañana se vuelve hábito. Al inicio, la mente vuelve una y otra vez a lo antiguo. Eso no significa que el cambio no esté ocurriendo, significa que la ruta vieja todavía es más fuerte. La única forma de debilitarla no es luchar contra ella, es dejar de alimentarla. Cada vez que eliges la nueva conducta, aunque sea por poco tiempo, estás reforzando una alternativa. Con el tiempo ocurre algo sutil pero profundo. Ya no tienes que forzarte tanto. La respuesta nueva aparece de forma más natural. El cerebro empieza a anticiparla. Lo que antes parecía ajeno empieza a sentirse propio. Ahí es donde comienza la transformación real, no como un cambio de actitud momentáneo, sino como una modificación de identidad. La identidad no es una etiqueta fija, es un conjunto de conductas repetidas. Cuando cambian las conductas, la percepción de quién eres también cambia. No porque te lo digas, sino porque lo experimentas. Empiezas a verte actuando de otra manera, respondiendo distinto, eligiendo diferente. Esa evidencia interna es más poderosa que cualquier afirmación. Este proceso no es lineal. Habrá retrocesos, momentos de duda, días en los que todo parezca igual. Eso no invalida el cambio. El cerebro no se reprograma por perfección, se reprograma por consistencia. Incluso cuando fallas, si retomas la práctica, la dirección se mantiene. La transformación no ocurre cuando decides cambiar, ocurre cuando repites lo nuevo el tiempo suficiente como para que deje de sentirse nuevo. Ahí es cuando el cerebro deja de gastar energía extra y adopta la conducta como parte de su funcionamiento habitual.
No importa cuántos años lleves pensando de una forma, reaccionando de una manera o actuando igual. Mientras exista práctica consciente, existe margen de modificación. El cerebro no distingue entre demasiado tarde y aún posible, solo responde a lo que se repite. Cuando las nuevas conductas se vuelven automáticas, el cambio deja de ser un esfuerzo diario y se convierte en una forma natural de actuar. Ya no luchas contra ti, trabajas con tu mente. Esa es la transformación real, no convertirte en alguien distinto de la noche a la mañana, sino entrenar una versión nueva hasta que se vuelva la forma habitual de estar en el mundo. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo y reconócelo. Escuchar hasta el final ya es una señal clara de compromiso contigo mismo. Felicítate, porque no todos llegan. Y tú, sí, estás haciendo algo distinto, y eso importa. Ahora refuerza ese paso. Vuelve a escribir en los comentarios: hoy elijo reprogramar mi mente y soltar lo negativo, y deja que ese mensaje se consolide dentro de ti. Date crédito por avanzar, aunque sea así, en silencio. Y si este contenido te aportó claridad, apóyalo con un like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo cambio real, paso a paso.